constructores adosaban los bloques unos a otros sin dejar ninguna separación entre ellos. En cualquiera de nuestros cuartos de baño, la junta entre las losetas del alicatado nunca baja de 1 milímetro. Y si estas plaquetas son de tan solo 20 centímetros, podremos comprender el problema que representa unir monolitos de decenas de toneladas. Ni siquiera una hoja de afeitar penetra en las juntas que pueden ser rectas o curvas, aunque nunca sin perder el íntimo contacto. Las únicas herramientas que poseemos de los artesanos egipcios son algunos cinceles de cobre, de los que se conocen varias colecciones. En general, las perforadoras prehistóricas trabajaban con polvo de esmeril, pero en piezas del Imperio Antiguo, como vasos y platos de granito o de diorita, se encuentran huellas de una punta cuya naturaleza se desconoce, pero que no pudo ser otra que el diamante. Y aquí nos encontramos con otro problema arqueológico, pues el diamante es considerado inexistente en aquella época. El torno de alfarero todavía no había aparecido en la época en que las vasijas de diorita torneada eran ya perfectas. En dinastías posteriores ya no se volvió a trabajar la diorita. Ni siquiera los escultores de la época saíta se atrevieron con este material. No debe extrañarnos que los egipcios de las primeras dinastías poseyeran instrumentos superiores a los de las siguientes, pues esto es lo que revela constantemente el análisis tecnológico. La tecnología muestra más signos de retroceso que progresos en el tiempo. Debemos admitir que los egipcios de las primeras dinastías conocían el torno de punta fija antes de que aparecieran los tornos de alfarero. Con el torno egipcio se obtenían incluso superficies esféricas, pues se conocen platos hechos a torno en los cuales la herramienta se movía sobre una línea curva. Tenemos la prueba de que además del torno de punta fija conocían el torno con herramienta articulada móvil. Esta es una importante cuestión tecnológica, pues muy difícilmente podría la herramienta articulada moverse a su vez en forma circular. Que la pieza se movía con independencia de la punta, por otra parte, está probado por ejemplares estudiados por Petrie, en los que se puede apreciar por las huellas que la pieza ha sido desmontada para cambiar su centro de giro, una operación familiar para el tornero moderno. Y si el torno de punta fija o móvil ya nos deja impresionados, no lo es menos otra pieza importante como es el serrucho para piedra, y no para piedra normal de caliza, sino también para otras piedras de dureza mucho mayor, como el granito. Se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril, cuyo funcionamiento se asemeja a las modernas cortadoras de cinta de acero con polvo de esmeril llevado por agua, con las que se cortan los bloques de granito en las canteras modernas. En los hipogeos de Tebas, 12ª dinastía, se han encontrado bloques de granito serrados que muestran huellas de óxido de cobre, lo que probaría el empleo de esta herramienta. Pero estudiando la inclinación y la velocidad del descenso de la hoja, se descubre que trabajaban a una enorme presión. Es inadmisible que un serrucho de bronce y esmeril pueda cortar granito si le aplicamos una débil presión y empleamos un tiempo indefinido en el corte. La única solución que se nos plantea es que los antiguos egipcios debieron poseer otro instrumento cuya estructura desconocemos, pero que con seguridad no trabajaba con dientes de esmeril. En relación con el modus operandi de estos serruchos, se exhibe en el Museo del Cairo el sarcófago de Diodefre, hijo o hermano de Keops, donde puede apreciarse el trabajo del serrucho. Aparentemente los sarcófagos eran transportados con la tapa no cortada para reforzar la estructura. El serrucho ha cortado ya los 2/3 de la tapa, quedando un resto por cortar en donde todavía puede apreciarse la garganta carcomida por la herramienta.
Se observa así la superficie irregular que va dando forma al sarcófago antes de su ulterior pulimento y en donde todavía hoy es posible apreciar las marcas de ocre que indican las líneas de corte. Aparentemente, el serrucho ha sido guiado a mano, como puede inferirse por la forma irregular de la superficie cortada. El ancho de la herramienta, correspondiente al ancho del surco, es de 2 centímetros. El plano de corte presenta desniveles del orden del centímetro. Y aunque no nos imaginamos qué herramienta pudo hacer el corte, se aprecia que su uso fue manual con las imperfecciones que el pulso provoca. En cambio, en otro sarcófago, el de Keops de la Gran Pirámide, en donde los desniveles de las superficies serradas son del orden del milímetro. El serruchado del sarcófago de Keops debe considerarse como una obra maestra en la materia, pues a pesar de no haber recibido un pulido ulterior es casi una pieza terminada. La herramienta llevaba una guía mecánica. Este serrucho se movía a modo de los modernos cortadores de peine que producen bloques de superficies paralelas debido al movimiento simultáneo de varias cintas de acero. Y de nuevo nuestro estupor al comparar la tecnología antigua con los logros de la actual. Esta es una cantera situada en Cerceda, en las estribaciones de la madrileña Sierra de Guadarrama. Su moderna tecnología pudo verse en un stand de la pasada Expo 92 de Sevilla. Los bloques de granito llegan hasta aquí desde la península de Labrador o desde Sudáfrica y abastece a la práctica totalidad de cementerios madrileños. Aquí saben de la industria de la piedra. Su más perfecta máquina de corte para piedras de granito está diseñada por una hoja redonda de 2 metros de diámetro, compuesta de múltiples dientes de huidia, carburo de tungsteno, por lo que no puede cortar bloques de más de 1 metro. Cada vuelta de la hoja avanza tan solo 5 milímetros. Se tarda una mañana entera en cortar toda la roca. No se puede ejercer más presión, pues las puntas se abrasarían. Viendo esto, debemos preguntarnos cómo hacían los antiguos egipcios para que sus serruchos avanzaran en cada presión casi 2,5 milímetros, o sea, 60 veces más potencia que los logros de nuestra avanzada civilización. Pero nuestro asombro no acaba aquí, pues aún hemos de tratar la herramienta más conspicua de la antigua tecnología, el taladro cilíndrico. El tubo ejecutaba taladros de hasta 15 centímetros de diámetro, dejando tras su camino un tarugo central que posteriormente era roto con un simple golpe. Estos taladros se llaman trépanos y pueden verse en algunos lugares de Egipto. El cilindro, en los taladros modernos, es de acero con puntas de huidia. La presión debe regularse cuidadosamente por control manométrico y para un taladro con 3 puntas de diamante, esta es aproximadamente de 50 kilos. Para un taladro con punta de huidia es menor, unos 30 kilos. La herramienta de huidia presenta, sin embargo, la ventaja de su gran velocidad tangencial. El diamante, en cambio, debe ser trabajado a baja velocidad, pues puede quemarse. Los taladros modernos, al igual que en las máquinas de corte, avanzan en el granito 4 centésimas de milímetro por vuelta, mientras que la máquina egipcia avanza 2 milímetros, tan solo 50 veces más. La idea de que pudieran operar por golpes o escoriaciones es rechazada, pues no hay ninguna huella de semejante proceder. La posibilidad del empleo de 2 herramientas aplicadas alternativamente, una de las cuales se limitaría a ensanchar el surco dejado por la otra, es descartada, pues se conocen trépanos con el tarugo aún dentro. No queda otra alternativa que aceptar que estos instrumentos trabajaban bajo una presión de 2.000 kilos o de que poseyeran un instrumento cortante 50 veces más duro que el diamante. Y con esto ni siquiera sueñan los tecnólogos modernos. Un tarugo de pórfido blanco y negro, correspondiente a la primera dinastía, fue estudiado por Petri
indicando que posterior a esta fecha ya no se volvió a trabajar el pórfido, piedra extremadamente difícil de mecanizar tanto por su dureza como por su textura heterogénea. El mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro. Esta tecnología egipcia